Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Están de la letra a la palabra. Y bueno, nada, les traigo otro videíto para platicar de una obra eh, inclasificable, diría yo. Muy extraña, al parecer. Bueno, en realidad, como toda la literatura de este autor, que yo no sé si se le puede calificar propiamente fantástica, sería entre fantástica, grotesca, fantasiosa y por momentos realista, demente. Es un autor argentino extraordinario que se llama César Aira. Y específicamente les quiero platicar sobre un libro que se llama Cómo me hice monja. Está en editorial Era, es un librito muy chiquito que bueno, se puede leer en un par de horas. Sin embargo, a pesar de su brevedad, la verdad es que contiene muchos elementos. Yo tuve que hacer varias lecturas y análisis para encontrarle más o menos algún sentido, porque la obra al parecer en principio es sencilla, con elementos extraños. Un niño es obligado por su padre, así comienza la novela, a comer un helado que está podrido. El padre no lo prueba, sino que lo obliga y al final del día, ante las quejas, el padre prueba el helado y pues se da cuenta que efectivamente está podrido. Eso hace que vaya con el heladero y sin justificación de más, sin ninguna justificación en realidad, pues lo ahoga en el mismo helado, ¿no? A partir de él, pues bueno, al padre lo meten a la cárcel y el niño, por la intoxicación, pues pasa mucho tiempo enfermo, incluso en el hospital. Y en la enfermedad empieza a tener una serie de alucinaciones que lo cambian de manera especial. Y después se narran una serie de anécdotas del niño que parecieran poco importantes. Se narra su estadía en el hospital, en donde pues se encuentra con una enfermera enana, medio monstruosa. Después en la escuela es rechazado. La maestra le hace bullying, por de alguna manera decirlo. Después se habla pues, bueno, de su conexión con un programa de radio, visita al padre en la cárcel, se pierde de alguna manera y en, y en un pequeño hueco de la cárcel tiene una experiencia, se describe literalmente como mística, y al final, bueno, pues la muerte del padre, del heladero, perdón, es vengada, la muerte provocada por el padre. No les cuento el final, pues para que lo puedan leer. Eh, y no hay mucho más en términos de historia, ¿no? Entonces, en un principio, uno lo podría calificar como pues, un libro, pues eso, anécdotas intrascendentes, donde un niño pues platica de sus aventuras, y no hay mucho más. Vale decir, para poderlo explicar, aunque no es spoiler, porque pues al final del día la novela se lee muy muy rápido. El niño es ahogado también por la esposa del heladero, y muere. Entonces, pues esa parte sí se puede calificar de fantástica, como un niño muerto pues nos platica una historia. Pero hay dos grandes dudas o dos grandes enigmas en la novela. El niño habla en voz femenina, y por otro lado, el mismo título de Cómo me hice monja. En los primeros párrafos se promete pues, precisamente que se va a decir cómo el niño se hizo monja. No aparece cómo eso sucede en la novela. Me parece que descifrar ese enigma pasa precisamente por lo que recién dije de la experiencia mística que tiene en la cárcel. En realidad, la novela emula los escritos de las místicas. Existe un lenguaje que es muy parecido al de este escrito de las místicas, en donde se apelan a figuras en ese sentido, de refugios, de una realidad más allá de la cotidiana, de una salida del mundo, figuras como el agua, que obviamente refiere a purificación, limpieza, etcétera. Si este pequeño relato se lee como una emulación de un recorrido místico que empieza con un sacrificio o algo disruptivo, y poco a poco, a través de esas diferentes
acontecimientos, se va recorriendo una escalera, la famosa escalera de Jacob, que hace una ascensión hacia la santidad en la mística, tanto cristiana como musulmana. Pues se puede entender muchas cosas. Por ejemplo, un lenguaje sumamente complejo con todas esas características, un lenguaje y una realidad descrita o más bien evocada por parte del narrador de algo que está fuera del mundo, que es completamente increíble, etcétera. Pues se puede explicar ese tipo de cuestiones. Primero, si es una emulación de las escritoras místicas, pues evidentemente con eso se explica la voz femenina, pero también hay que recordar a San Juan de la Cruz, que habla también con voz femenina. Pero también con eso se explica, por supuesto, el título de cómo me hice monja, como un guiño de, oye, esta novela va realmente de esto. Vale la pena mucho de leerlo varias veces para poder encontrar ese tipo de cuestiones, porque pues esas tipos de figuras en una narración están condensadas de manera muy profunda, un lenguaje un lenguaje corporal, un lenguaje de estados del cuerpo, un lenguaje precisamente de salirse de sí mismo, pues es constante. La pregunta que queda es si pues es un escrito irónico. Pues sí, hay elementos que se pueden considerar irónicos, pero me parece que toda la literatura de César Aira pues no son simples juegos o simples parodias. Es decir, pareciera que César Aira se toma muy en serio estos elementos y a través de estos juegos pues verdaderamente expresa experiencias y ficticias, por supuesto, imaginarias, radicales. Es una novela que vale mucho la pena leer y releerse. Tiene apenas 100 paginitas, además en un formato chiquito, entonces de nuevo se lee en una hora, pero analizarlo de esa manera, pues me parece que puede ser una muy interesante invitación al resto de la obra de César Aira, que por ahí, bueno, se comenta, como muchos otros por supuesto, pero también se comenta permanentemente que es candidato al Nobel. La literatura de Aira es espectacular, hay ahí muchas versiones, hay una especial en Alfaguara, si no me equivoco, que tiene una compilación de novelas escogidas por un escritor. Vale la pena echarle un ojo a la obra de Aira y especialmente desde mi punto de vista, su novela más interesante y más profunda, a pesar de ese juego y esas niñas que es precisamente como me hice monja. Los saludo, que tengan una bonita semana.